Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado ¿Cómo lograr escritorios virtuales seguros? Este webinar le recordamos que forma parte de la experiencia tan exitosa que tuvimos durante el Seminario Internacional de Ciberseguridad, un desafío global, cómo ganar la batalla, el cual realizamos el pasado 24 de octubre con cerca de más de 300 participantes entre presenciales y virtuales. Para Condigital, la Unión de Gobiernos Locales, el Instituto Tecnológico de Costa Rica e Innovatec, es un gusto y un honor que nos acompañen esta tarde. Agradecemos muy especialmente la participación a nuestros patrocinadores diamantes, PC Central, GBM, SWAT, SEA Servicios Múltiples, AWS, SOIN e Interamericana de Comunicación. Y hoy en este webinar agradecemos también de manera muy especial a nuestro patrocinador diamante, SEA Servicios Múltiples, por facilitarnos al expositor que tendremos hoy. Y se trata del señor Wendel Rodríguez, ingeniero en virtualización de SEA Servicios Múltiples S.A. ¿Cómo está, Wendel? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a contarles que Wendel es especialista en virtualización empresarial con más de 18 años de experiencia en la entrega de escritorios, aplicaciones, servidores y servicios de forma segura y remota. Es certificado como ingeniero en Citrix, es especialista en tecnologías Microsoft, especialista en nube one-on-one y experto en tecnologías de multiplexación para escritorios MDI. Es implementador nacional e internacional de infraestructura on-premise y en la nube para los sectores financieros, seguros, industrial y retail. Wendell, con este currículum estoy segura que van a estar realmente muy emocionadas todas las personas que nos están acompañando ya en esta actividad, en este último de los webinars de este ciclo que hemos tenido desde hace aproximadamente 4 meses. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y por favor, comenzamos con su presentación. No, de verdad es un placer, repito, estar aquí con todos ustedes y siempre es importante, pues, este espacio que para nosotros es súper importante de parte nuestra, pues, es transmitir un mensaje muy puntual y claro. Vamos a buscar una forma de transmitir ese mensaje eh, con un lenguaje para todos. Entonces, no sé si Muchas están viendo mi gracias, Wendell. presentación. Perdón, y nada más lo interrumpo un segundito para recordarles la dinámica. Sí, Wendell va a realizar esta exposición de aproximadamente unos 30 minutos y vamos guardando las preguntas que vayamos teniendo para dejarlas al final. No importa cuáles sean, ¿verdad, Wendell? Abiertísimos así a todas es. las dudas y por favor, adelante. Gracias, gracias. ¿Ve mi presentación? Sí, está muy bien ya. Bueno, nosotros queremos como hacer una pequeña parte de aquí, el preámbulo con respecto a este tema de cómo podemos llevar el tema de seguridad a nivel de escritorios virtuales. Y nosotros tenemos que hacernos siempre una pregunta, y esa pregunta es, ¿qué deberíamos de proteger? ¿Verdad? ¿Qué áreas deberíamos de proteger dentro del negocio, dentro de la empresa? Y hemos puesto estos núcleos de componentes muy puntuales, donde tenemos sistemas operativos, tenemos que ver temas de escritorios y la parte física o virtual de ese escritorio que se le entrega al usuario final. El tema de la data, bases de datos, lógicamente, los repositorios que tienen esas bases de datos, esa data. El tema del IoT, que es un tema que se ha visto mucho en este 2022-2023, y el concepto de BIOD, que es Bring Your Own Device. También tenemos el tema de las redes y el tema de las comunicaciones y conexiones tanto internas como externas. Y por supuesto no podemos dejar de último la parte de servidores e infraestructura, tanto como dijo la compañera on-premise como en la nube. Entonces, tomando en cuenta esas áreas, en esta presentación quiero tocar cada una de esas áreas y tenemos que decir que todas las áreas son importantes y todas las áreas tienen que ser protegidas. Vamos a ver que en el tema de escritorios como tal, el tema de sistemas operativos, tenemos mecanismos que podemos utilizar como el Windows Update System, que es una solución que ya trae Microsoft.
en su plataforma comercial. Tenemos una solución que se llama Intune, también, que también Microsoft tiene como parte de sus componentes. Y hay soluciones de terceros que también pueden funcionar perfectamente sobre ese tipo de necesidad de arquitectura, específicamente al sistema operativo. Perdón. También tenemos el área de lo que son escritorios y esos escritorios que son tradicionales, que son el PC tradicional que me entrega la empresa para poder trabajar, podemos tener tanto dos tecnologías. Una es VDI, que es una tecnología muy vista y aceptada a nivel mundial, y una tecnología que se llama MDI, que es la parte de multiplexación de escritorios virtuales. ¿Cómo protegemos también el tema de los repositorios que hablamos anteriormente? Bueno, el tema de lo que son los almacenamientos, el servidor de archivos, el tema de la nube, el tema del Content Management Services, que eso también es un punto importante, el tema de backups y las réplicas. Para los dispositivos IoT o dispositivos propios o personales como BIOD, que mencionamos anteriormente, tenemos los agentes propios en cada uno de esos dispositivos, tenemos el firewall de cada uno de esos dispositivos y lógicamente crear VLANs o una LAN separada para ese tipo de dispositivos que no son propios de la empresa o que son IoT. En el tema de comunicaciones, tenemos lógicamente la parte de los routers, de los firewalls, soluciones como EDR, XDR, el Zero Trust, que es un tema que también se las trae mucho en esa línea. Lógicamente, tecnologías NAC y NAP y los EPS que también se utilizan, pero si no tenemos nada de eso, también tenemos lo que son los ASLs, el Access Control List. Para la parte de los servidores, tenemos toda la tecnología que es el firewall de seguridad propio del hipervisor, que protege al mismo, el concepto de firewall de nube, que también podemos utilizarlo, y hay antivirus que son propios del hipervisor. Cuando a mí me preguntan, bueno, Wendell, yo puedo colocar un antivirus del lado del escritorio virtual, del VDI o el MDI. Sí, lo puedo hacer. ¿Puedo colocarle un antivirus al sistema operativo? Sí, lo puedo hacer. Pero cuando hacemos escritorios virtuales y esos escritorios virtuales están trabajando sobre un hipervisor, llámese VMware, llámese Microsoft, llámese Citrix, llámese Nutanix, llámese KVM, llámese Proxmox, lo que usted utilice como herramienta de hipervisor, hay un antivirus que puede operar a nivel de capa de hipervisor y eso me va a ayudar a proteger aún más. Entonces, ¿en qué deberíamos de enfocarnos? ¿Cuál es el enfoque que deberíamos de hacer nosotros por temas de seguridad? Entonces, esta pregunta es muy, muy relevante y nos lleva a una respuesta muy interesante. Podemos cambiar aquí un paradigma o hacer un poco más disruptivo o una respuesta más asertiva, que es en la forma y en la manera en que las personas consumen los recursos de cómputo. Y digo forma y manera porque son dos cosas diferentes, pero solamente en este punto quiero recalcar que muchos de los temas de seguridad recaen en las personas. Y en otros slides que vamos a mostrar, parte de esa educación, parte del entrenamiento que hay que darle al personal para que por medio de un link que llega por un correo que se brincó un montón de sistemas de seguridad que hacen filtros como spam y anti-spam y phishing, un montón de cosas más, si ese correo llega a mi bandeja, que esa persona tenga la inteligencia y capacidad para darle, borrar ese correo o no abrirlo. Entonces vamos a ver que esto es muy importante en el tema de los escritorios virtuales. ¿Por qué? Porque el escritorio virtual ha llegado y no es una moda. Prácticamente tenemos más de 20 años de usar escritorios virtuales. Lógicamente se ha popularizado más, se ha bajado los costos comerciales para poder adquirir este tipo de tecnologías y es el concepto de reemplazar el PC completo. Y esto nos va a llevar al Cloud PC. Cuando yo hablo de Cloud PC, lo que quiero transferir a nivel de conocimiento o de mensaje es que yo puedo hacer nube en mi data center. Puedo usar nube pública. AWS es una nube que me permite hacer esto. Azure es otra nube que me permite hacer esto. Hay decenas de nubes públicas, pero yo también puedo crear mi propia nube con mi data center. Y eso me permite a mí poder entender un poco mejor el modelo tradicional.
Lo que vemos aquí es una computadora que es muy típica y se vio mucho en los noventas, tanto en las casas como en las oficinas. Estamos hablando que hay empresas que tienen modelos tradicionales, que tienen más de 30 años en este tipo de modelos, y no solamente tienen 30 años, sino que también tienen más de 15 años operando sistemas operativos en producción. Estamos hablando de Windows 7. Hay bancos que utilizan todavía en 2003 sistemas operativos en 2003 Server, y esto pues genera un gap enorme a nivel de términos de seguridad, de control, de calidad y lógicamente de continuidad de negocio. Vamos a ver acá que el modelo de Cloud PC lo que me ofrece es una máquina virtual completamente abstracta que me va a crear completamente basada en software, que me va a crear una capa de poder de cómputo, y ese poder de cómputo lo llamamos un dispositivo virtual. Y aquí tenemos dos frases que son muy vistas, que se llaman DAS, Desktop as a Service, o WAS, que esa es la tecnología que Microsoft ya empieza a incorporar el próximo año, ya lo vamos a ver más en penetración de mercado, que se llama Windows as a Service. Entonces ya Windows no se convierte en un sistema operativo con un pago de licencia, sino que se vuelve una suscripción, y esa suscripción puede ser tanto on-premise como en nube. Estas máquinas tienen capacidades para poder correr tecnologías propias como los TPMs. Cuando alguien me dice que es un TPM, le explico que un TPM es un coprocesador criptográfico. Entonces, ese coprocesador criptográfico me permite proteger a la máquina, generar capas de seguridad, controles en la máquina muy elevados para evitar temas de ransomware, encriptación, cifrado, etcétera. Lógicamente, el workspace que me permite hacer esto con el cloud es que la persona, el funcionario, el colaborador, el empleado puede trabajar donde él quiera trabajar. La empresa le permita trabajar. El teletrabajo ya es una opción completamente viable, completamente formal, y no solamente esto, le da poder a la empresa de la movilidad, de llevar esa fuerza laboral a trabajar en la calle, a trabajar donde el cliente esté, donde esté la necesidad, donde se requiera cubrir, se pueda llevar ese escritorio virtual utilizando infraestructura normal como las redes 3G, redes 4G, redes, ahorita que entra la 5G, va a ser funcional, pero esas tecnologías ya están totalmente listas y disponibles para poder trabajar sobre nuestra propia infraestructura actual, tanto en nuestro país como en la región. ¿Qué es el modelo de migrar hacia un Cloud PC? Vamos a ver que esto es muy interesante. Prácticamente podemos utilizar soluciones que vienen con un Linux, vienen con un mecanismo encriptado y lógicamente hardeneado, que me permite tomar ese computador grande, completo, que puedo decir que son caros de mantener, caros de soportar, que tengan su propio antivirus, que tengan su propio control, e incluso puedo correrlo con esa tecnología que está en ese slide, que caben en la palma de la mano. De hecho, hay una máquina que se llama Raspberry Pi y hay otra que se llama Orange Pi, caben en los dedos. Y estas máquinas pueden andar entre los $180 de costo. Y estas máquinas tienen un muy bajo consumo, no van a consumirte más de 5 o 10 watts por máquina. Entonces, tengo un impacto a nivel eléctrico, a nivel de consumo de energía, a nivel de facturación. Tengo una máquina eficiente que hace lo que tiene que hacer, que está protegida, está jardineada, enciende en un segundo, se apaga en un segundo, se reemplaza un bombillo prácticamente, se puede controlar y administrar desde la nube, y lógicamente estas máquinas pueden tener una vida útil o un ciclo de vida útil que puede ir entre los 5 hasta 10 años. Y esto lógicamente la empresa lo agradece. Cuando yo coloco tecnologías de multiplexación, que es otra tecnología que también esto es permisible, permito crear escritorios virtuales sobre estas máquinas que son máquinas livianas, llámense en Raspberry, llámense Orange Pipe, llámense en Chromebooks, llámese el dispositivo que tenga la persona, llámese una tablet, llámese un PC, llámese el teléfono, llámese la Mac, y podemos hacer máquinas completas en Windows 10, Windows 11, en lo que requiera la empresa. Lo que tenga que correr la aplicación, en eso lo podemos hacer.
Lógicamente, las aplicaciones hay que entregarlas encapsuladas y protegidas. Cuando yo utilizo virtualización de escritorios y aplicaciones, lo que estoy haciendo es crear una máquina virtual con un sistema operativo virtual dentro de una VLAN que está corriendo en un hipervisor, que tiene su propio firewall, que tiene un blindaje, que tiene un perfil de persona. O sea, yo puedo decir que esta máquina virtual es para ventas, pero esta máquina virtual es para recursos humanos y otra máquina es para logística. Entonces, cada una de esas máquinas, puedo decir que son prácticamente una burbuja, están encapsuladas y las voy a entregar por medio de un protocolo cifrado. Cuando hablo de un protocolo cifrado, hablo que la conexión entre la persona, sea que esté en la oficina, que esté en su casa o que esté en la calle, lo va a hacer a través de un protocolo liviano. Y este protocolo liviano funciona por medio de un streaming, la misma tecnología que utiliza Netflix o utiliza Disney Plus o cualquiera de esas soluciones de YouTube o canales de televisión por Internet, donde solamente viajan los píxeles. Y esos píxeles soportan latencia y por ende vuelvo a encapsular sobre este protocolo las conexiones de mis aplicativos. Entonces ya la aplicación ya no está instalada en la máquina del usuario, sino que está virtualizada, que a su vez está corriendo un protocolo encapsulado, que a su vez está en una máquina virtual encapsulada. Lógicamente, cada vez hay mayor variedad de máquinas virtuales que pueden funcionar sobre una variedad enorme de dispositivos. ¿Por qué? Porque si usamos el modelo tradicional, el modelo de poder de cómputo completo, de administrador local, completamente enfocado en el equipo, tengo un montón de variedad. Tengo Chromebooks, tengo PCs con Windows, tengo Macs. Ahora hay una Mac con un procesador Mac, procesadores Intel. Ahora tenemos procesadores Mac M1, M2. Tenemos las tablets, tenemos dispositivos como los iPads, tenemos teléfonos en iOS y los teléfonos en Android y las tablets también con Android. Y cada Android tiene una versión, y cada versión tiene un tema de seguridad y cada componente de eso se vuelve muy complejo de mantener, tanto para cargas de TI como para parte administrativa. Y eso es un tema que tienen que lidiar día con día los administradores de la plataforma. Entonces, cuando yo utilizo la virtualización, me da un producto completamente beneficioso a la empresa. Yo puedo lograr con esto poder correr cualquier aplicación que incluso no nació para correr en Android o aplicaciones que no nacieron para poder correr en Apple. Yo puedo correrlas en una máquina Windows o viceversa. Yo puedo correr una aplicación Android en Mac. O yo puedo correr aplicaciones de Windows en un sistema operativo Android y así consecutivamente. Yo puedo utilizar el concepto de reutilización y esto es que el equipo viejo, yo puedo reutilizarlo, darle mayor vida, mayor distancia en el ciclo de vida de cambio o recambio que me permite usar el concepto de thin client y esto es muy interesante. Por ende, extiendo la vida útil de las máquinas y puedo hacerlas más longevas, hablemoslo así. Con tecnología de MDI que mencioné anteriormente, ya no ocupamos los conceptos de VPN de punto a punto, sino que podemos hacer conexiones cifradas en tiempo real sin VPN. Y esto lógicamente me permite a mí crear microtúneles en vez de crear un túnel completo, porque ya se ha descubierto que en temas de seguridad podemos alterar y modificar un VPN. Y muchos atacantes pueden tomar control de un VPN. Cuando yo entrego esta tecnología a las personas requieren una mínima curva de aprendizaje porque prácticamente es una interfase web. Entonces, si sabe navegar por Internet, sabe usar una máquina virtual. Y por ende, puedo trabajar en cualquier nube o en cualquier data center sobre cualquier equipo. Esto me habla a mí que el concepto de traer mi propio dispositivo al negocio o al trabajo o a la empresa me hace un abanico de opciones donde yo puedo utilizar sistemas operativos en Linux, puedo utilizar Android, puedo utilizar Windows normalmente, sistemas operativos iOS de Apple, Asistentes. puedo usar Chromebooks y puedo utilizar Mac. ¿Hay alguna pregunta, perdón, o No, comentario? Es que no tengo.
¿Vamos bien? Sí, señor, vamos perfecto. Todavía no tenemos preguntas. Más Ok, bien aprovecho la interrupción para motivarlos a que puedan ir haciendo sus preguntas y ok, así las vamos a contestar en cuanto usted finalice. claro que sí. A mí no me gusta usar slides muy cargados de texto porque realmente son complejos, pero en este slide le pido perdón a todos y a todas porque es un tema de mostrar cómo se protegen las estructuras. Porque siempre que hablamos de ciberseguridad y hablamos en los seminarios de temas de ataques, temas de ransomware, temas de hackers, hablamos de muchos temas, lo que estamos hablando son de ataques por capas. Entonces, esto es como un queque grande, hablemoslo así, y vamos a ver que este queque empieza con la parte de infraestructura física, o sea, hablamos de los servidores per se. Esos servidores, lógicamente, tienen que estar protegidos por UPS, su energía, su enfriamiento, temas que cuando un equipo ya tiene su garantía, hay que reemplazarlo porque ya el fabricante no le da más soporte a esto. Curiosamente puse la palabra firmware en rojo y no fue casualidad, porque hay equipos que no han sido parchados a nivel de firmware y últimamente los encuentran vulnerabilidades en drivers y componentes físicos, los cuales pueden tener control. Entonces, esto es muy importante porque en el tema de los firmwares se hacen actualizaciones, se tienen que hacer actualizaciones a nivel de hardware y software sobre ese hardware. Temas de alta disponibilidad, temas sobre el failover, conceptos de uso de discos duros en RAID, lógicamente conceptos de hiperconvergencia y lógicamente enfocar más el presupuesto económico de las empresas, enfocarlas más en el data center, no tanto en los dispositivos de los usuarios, sino que el presupuesto tiene que ir orientado al data center como tal o a la nube en este caso. Vamos a ver que va a haber un hipervisor, que normalmente cuando hablo de on-premise hay un hipervisor que es un sistema operativo que me permite a mí crear máquinas virtuales y lógicamente ese hipervisor tiene su propio firewall que también va a proteger esta capa, ¿sí? Como vimos que el data center tiene pues un sistema de seguridad que yo sé quién entra en mi data center, quién tiene un badge para tener acceso a un equipo físico, tengo un guarda de seguridad, tengo una cámara, tengo una bitácora para apuntarme quién entra, quién sale, pues el hipervisor tiene un firewall, ¿sí? Y este firewall es basado en software que me permite a mí potencializar el concepto de uso que me conlleva a tener igual TPM virtuales, controles de acceso a nivel de red y el concepto de jumper PC. Creo que hay una pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Compatibilidad de agentes de seguridad, antivirus, scam. Sí, sí, tiene que haber una compatibilidad a nivel de hipervisor porque yo puedo utilizar el hipervisor como un antivirus. Entonces, no necesariamente tengo que tener un antivirus en la máquina virtual, puedo tenerlo en el hipervisor. Entonces, el hipervisor tiene un control a nivel de foto completa de todas las máquinas. Pero pueden hacer preguntas en cualquier momento. Yo en realidad va a haber un tiempo de preguntas, pero las pueden plantear aquí sin ningún problema. Y hay un concepto que muchos bancos e instituciones de alta seguridad tienen llamado Jumper PC. ¿Qué es el Jumper PC? Jumper PC es una máquina o un conjunto de máquinas que están dentro de un segmento VLAN separadas, ¿sí? Y estas máquinas me permiten pivotear los accesos de control hacia las máquinas virtuales críticas del negocio o hacia los sistemas de infraestructura. Entonces, yo como administrador no toco directamente un hipervisor o no toco directamente una máquina virtual de en producción, un servidor como tal, sino que utilizo una máquina jumper. Y esta máquina jumper, a su vez, hace un salto hacia los equipos críticos del negocio. Esto es muy utilizado en la banca y en algunas instituciones y es un concepto que pueden buscar en internet llamado jumper PC. Cuando un atacante quiere hacer un salto lateral con respecto hacia accesos de control sobre equipos o sobre dispositivos, cuando llegan a este jumper PC no pueden saltar hacia la parte de infraestructura crítica.
Otro elemento que vamos a colocar en esta capa son las máquinas virtuales como tal. Las máquinas virtuales tienen también su propio firewall, tienen que tener su propio firewall y lógicamente una red cifrada. Tiene que tener una VLAN, tiene que tener accesos, una SL, tiene que tener réplicas y copias y sitios de recuperación. Cuando yo hablo de sitios de recuperación y hablo de balanceo de cargas y el uso de conceptos de backups, snapshots, sistemas de monitoreo y el concepto de granjas, también esto significa presupuesto para la empresa. O sea, una empresa sabe que tiene que tener continuidad de negocio, no puede pensar solamente en un sitio, sino que tiene que pensar en el concepto de un sitio alterno o capacidad para poder tener continuidad de negocio con las herramientas que puede ofrecerle todo el tema de virtualización. Vamos a ver, aquí tengo otra pregunta, no sé si molestan. Listas de acceso se deben de hacer, o que dicen, saludos desde Honduras, las listas de acceso se deben de hacer como de entrada y de salida o no. Sí, efectivamente, la lista de accesos tiene solamente dos permisos. Permitted es el allow o el deny. Y las listas de acceso también tienen que definirse a nivel de reglas de negocio. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuáles equipos tienen acceso a qué equipos y qué segmentos de red. Y lógicamente, pues son routers que van a estar separados unos de otros. Pero es una muy buena pregunta. Lógicamente tengo el sistema operativo. En esta capa, el sistema operativo está corriendo en la máquina virtual. El sistema operativo tiene varios mecanismos de protección. Uno de ellos es el concepto de el aislamiento de CPU. Este concepto de elemento de CPU ahorita lo voy a explicar más adelante, pero también ya está en los sistemas operativos modernos. El aislamiento de CPU estaba previsible desde hace varios años con Mac OS. Ya Apple tenía este concepto de poder crear una copia inmutable del sistema operativo que no puede cambiar. Ya lo tenemos en Windows, en las versiones nuevas, en las versiones de Windows 10 y Windows 11. Y lógicamente, protección de memoria, las actualizaciones y los parches, los agentes antivirus, el Intune, si quieren usar Intune, el sistema de Microsoft de Windows Update System, las reglas de negocio de los GPOs o los Active Directories, que son reglas de negocio, los perfiles viajeros o mandatorios que me permiten crear la data, moverla sobre cualquier equipo virtual y las reglas en el uso del storage. Esto es muy importante porque me he topado casos de personas que realmente abusan del storage. Hacen una pregunta. Estos sitios alternos para desastres pueden ser como DRAS que ofrece Acronix. No conozco la solución de Acronix, pero sí sé que Acronis tiene un mecanismo como de backups o de copias, no sé si la pregunta va por ahí, pero podría ser que sí. Toda esta información que puedo hacer con réplicas podría utilizar cualquier herramienta de terceros. Siempre es importante tener la herramienta más básica. Conozco empresas que no tienen ninguna solución de marca y utilizan solamente lo que tiene Microsoft como tal. Entonces, sí, hay herramientas, un montón de herramientas que tiene Microsoft para poder hacer backups que vienen incluidas en la licencia y que no tienen que incursionar en algo nuevo, pero esas herramientas son lo básico y esas cosas básicas suman, no restan, suman. ¿En qué me podría ayudar la virtualización para una área de servidores de alta disponibilidad? Un montón, porque los hipervisores permiten mover máquinas entre equipos, entre chasis, entre nubes y entre sitios. Entonces, la virtualización me permite tener siempre alta disponibilidad. Es más, esta solución que están viendo en pantalla que se llama One Technologies, que es la solución que nosotros manejamos, que es MDI, ofrece 99.999 de disponibilidad. Eso significa 8 minutos con 15 segundos de caídas al año. Y eso es un número muy pequeño a nivel de continuidad de negocio, pero siempre hay que tener el concepto de virtualización de escritorios. En este caso, cuando yo hablo de VDI, hablo de todas las marcas que existen. Hay un montón de marcas que ofrecen VDI y lógicamente sobre la máquina virtual o VDI tiene que haber una capa anti-ransomware, tiene que haber un antivirus, preferiblemente que tenga un smart firewall, que tenga inteligencia artificial, utilizar el múltiple factor de autenticación, o sea, biometría para acceder a esa máquina o poder acceder al aplicativo. El concepto de Mobile Device Management o Mobile Application Management también es aplicable. El Zero Trust, el que no confío en nada, sino que confío en ciertas reglas, eso es un tema que también podemos meter.
El tema de monitoreo de la máquina virtual y un tema interesante, el GYP. O sea, yo tengo una máquina virtual y si mi equipo de trabajo está en Costa Rica, solo tengo que tener acceso desde Costa Rica. O sea, yo puedo delimitar que mis máquinas virtuales puedan ser accedidas solamente a un país. Si tengo acceso de otros países, puedo incluir esos países en una lista permisible de acceso. Entonces, biometría, o sea, mi huella, mi cara, mi PIN, mi trazo, más geolocalización, más el tema de un Smart Firewall, más un tema de anti-ransomware, un tema de antivirus, vuelven a esa máquina blindada. O sea, hay buenas prácticas en el tema de escritorios virtuales. Entonces, aquí me permite el concepto de máquinas blindadas. Balanceo de cargas con granjas, el tipo de kiosco, máquinas que están en modo solo read only, acceso denegado por fuerza bruta, que me estén haciendo hackeo con las claves, y lógicamente un tema de tráfico cifrado. Vamos a ver que las conexiones, que es otra capa que hay que proteger en la estructura segura, tiene que ir protegida con una normativa llamada FIP 140. La normativa FIP 140 es prácticamente una nomenclatura que me permite a mí aplicar cifrado de extremo a extremo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Usar más el modelo de streaming, el modelo de aplicación basada en streaming, como mencioné anteriormente, en vez de VPN, que realmente no es un tema muy lógico en el tema de seguridad. Cuando hablamos de VPN, no se me resientan las personas. Puede ser que usted me diga, no, es que los VPN son seguros. Cuando tengo un sitio contra un sitio a nivel de VPNs, eso tiene mucha seguridad. Pero cuando yo hablo de VPNs a nivel de escritorios virtuales, no hay que crear un VPN para conectar a una persona, porque esa persona, ese VPN se llama Client to Site y esos VPNs tienen su nivel de debilidad o capacidad de vulnerabilidad. Lógicamente se requiere que el protocolo maneje compresión en tiempo real y aceleramiento. Y por último, para no cansarlos más con el tema de las estructuras seguras, las aplicaciones. Y en esta parte muy importante, quiero aclarar algo. Las aplicaciones tienen parches. Las aplicaciones tienen mejoras en las librerías. Las aplicaciones hay que hacerles pruebas. ¿Qué tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? ¿Cómo se accede a un recurso? ¿Cómo accede a una librería? Y lógicamente el control de versiones de esta aplicación. Corrección de vulnerabilidades. Vamos a ver que en el caso de esta herramienta que nosotros usamos se llama OnBase. OnBase tiene un knowledge base que dice, este parche aplica con tal vulnerabilidad en tal acceso vía web, etcétera. Y ellos cierran esa vulnerabilidad por medio de una corrección de vulnerabilidad. Muy bien. Por último, tengo la capa del usuario. Y la capa del usuario es muy importante. Siempre el tema de tener un dispositivo personal con claves fuertes, ¿sí? Eso es un tema, claves fuertes o claves complejas. También podemos usar el concepto de passwordless, en que la persona no requiera del todo poner una clave. Esto ya viene entrando mucho en Google, viene entrando mucho en otras marcas, Microsoft también como tal, pero viene también para quedarse. Entonces, lógicamente es un paso que hay que hacer, pero mientras que lleguemos a ese paso, pues las claves complejas también hay que aplicarlas, porque entre más alta la clave, pues lógicamente pues es menos difícil, es más difícil para un atacante poder tener control. Y la parte del entrenamiento de los sistemas de cómputo. Siempre se requiere entrenar a la persona, siempre se requiere la transferencia de conocimiento y en tareas de ciberseguridad, cuando lo hicimos, siempre es importante el tema de la educación y de la higiene digital, que es todo un tema en el cual no, ahorita por tiempo no vamos a entrar, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Por último, quiero darles unos cuantos consejos en el tema de eh, que podemos hacer en mejoras de seguridad y son estas. En el tema de FIPS 140, que como repito es un cifrado de extremo a extremo, tenemos que siempre va a haber criptografía en tiempo real y es una criptografía de extremo a extremo, siempre va a ser así. Ese tipo de FIPS 140 lo utiliza el FBI, la NSA, la CIA, la Interpol
y por ende la Policía de Los Ángeles, pero también muchos organismos utilizan ese tipo de normativa. Entonces pueden estudiar un tema de la FIPS 140. Hay varias normativas de FIPS. La que utilizamos con este tipo de tecnología MDI es la versión 2, pero es la que nos sirve para poder hacer la entrega del escritorio virtual o la aplicación virtual. Pero un tip muy importante es que en Windows 10, en la versión en 22H1, o sí, en la 22H2 y 21H2, ya viene un mecanismo que me permite a mí aislar el CPU. Entonces yo puedo hacer que la máquina haga el boot y que ese arranque de boot sea protegido, o sea, no pueda ser hackeado, pueda ser cifrado o no pueda hacer un hijack en el sistema del boot. Hago también un arranque seguro, que eso también es una opción que trae el sistema operativo. Es un botón, se enciende, técnicamente se enciende. Para la gente que ya quiera entrar en temas de alta seguridad, pueden usar el BitLocker. He topado clientes que dicen, no, es que el BitLocker es muy complejo. Bueno, el BitLocker no solamente es complejo, también hay que tener infraestructura para poder hacerlo. Si usamos disco duro de estado sólido, pues el BitLocker, digamos que no impacta tanto, pero cuando ya utilizamos discos duros mecánicos, el BitLocker puede alentar la máquina de un 10 a un 15%. Con estado sólido puede ir de un 7 a un 8, de un 7 a un 10% en promedio. Hay algo que la gente, no sé por qué no le ha entrado tanto a esto, pero hay un concepto de Virtual Smart Card basado en TPMs. Entonces, cuando las máquinas en Windows 10 con procesadores nuevos tienen el TPM como un feature, como una característica, yo puedo utilizar el Smart Card generado con TPM, que es gratuito con el sistema operativo, pongo un pin y puedo hacer logón. Entonces puedo utilizar logón con el Virtual Smart Card sobre TPMs. Lógicamente también hay máquinas, yo tengo una máquina que me permite colocar la huella y puedo hacer desbloqueo con cara, entonces la biometría sobre el login es súper importante. Por último, el tema de tener un Active Directory siempre en modo cifrado. Cuando tengo una empresa, usar los canales cifrados del Active Directory. Usar políticas de seguridad por grupos, por personas, por requerimientos, por recursos. El tema del doble factor de autenticación no lo puedo dejar. Tenemos que implementarlo. Y lógicamente la firma digital. Para nosotros llamamos en este caso la tarjetita nuestra, que es igual la firma digital, es un smart card, que es físico, que va con un chip y con un PIN para poder acceder a un recurso. Y el tema de los Federation Services, en los cuales puedo entrar a servicios de terceros por medio de, por medio de ese servicio de Microsoft con el Active Directory. Entonces, no sé si aquí hay preguntas. Sí, señor, tenemos tres preguntitas por acá. Usted ya fue Adelante. respondiendo algunas, entonces vamos Ujú. a seguir con esta. Nos preguntan en qué me podría ayudar la virtualización para un área de servidores de alta disponibilidad. Esa pregunta sí la hemos respondido anteriormente. Me permite tener balanceo de cargas entre chasis, entre equipos, entre racks, entre sitios o entre nubes. Entonces, si la máquina es virtual, yo la puedo portabilizar y hacer saltos en diferentes plataformas. Entonces, la alta disponibilidad solo me lo va a permitir la virtualización de servidores. No No, hay hombre, ninguna si herramienta quiere. física que lo haga. Ujú. Perfecto, si gusta, quitamos la presentación para ya quedar Muy en bien. pantalla, para que usted nos quede por ahí. Y Listo ya. voy leyendo la segunda pregunta, dice sobre los VPN en máquinas virtuales en sistema de Kali Linux, solo es cuestión de activarlo en una terminal. Una de las vulnerabilidades es cerrar el terminal para cerrar el VPN. Ok, es una pregunta compleja. Es una pregunta. Sí, es una pregunta compleja, don Alexander. Bueno, vamos a ver. Vamos a partir, cuando algo es muy complejo lo podemos hacer en pedazos más pequeños para poder simplificarlo y poder dar una respuesta bien aproximada. Efectivamente, cuando yo tengo máquinas virtuales, yo puedo generar un VPN, ¿sí? Cuando yo utilizo Kali, que es un sistema operativo en Linux que lo usan mucho para el tema de hacking ético y un montón de cosas más, yo puedo hacer, en vez de VPNs, yo puedo hacer una virtual LAN. O sea, yo puedo tener segmentación de virtual LAN para hacer testing. Yo creo que la pregunta iba por ahí. No sé si estoy respondiéndola bien. Si no la respondí bien, puede don Alexander hacerla porque estamos en el tiempo de preguntas. Entonces, adelante. Y Y tenemos tenemos por por acá acá otra otra que que dice, dice
¿Qué roles desempeñan las prácticas de gestión de identidades y procesos MDI en la seguridad de los escritorios virtuales basados en la nube y cómo se pueden optimizar para una mayor seguridad? Sí, automáticamente MDI me permite a mí, hay una tecnología llamada IAM, que es, yo puedo identificar un usuario o identificar una persona, pero los MDI ya traen incorporado el mecanismo de validación por biometría. Entonces yo puedo prácticamente aplicar biometría donde estoy. Entonces, solo la persona que tenga acceso por medio de huella o un PIN o un trazo puede lanzar el escritorio asignado como tal per se. Entonces ya MDI trae incorporada ese tipo de solución y no es una solución tercerizada. Ujú. Dice cuáles son las mejores prácticas para mantener la seguridad de los escritorios virtuales en el tiempo, considerando la evolución constante de las amenazas cibernéticas. Wow, esa es una muy buena pregunta. Es de Anonymous, o sea, estamos... No, no, vamos a ver. El tema de las mejores prácticas siempre es esta. Escritorios virtuales que tengan capacidad de blindaje es un punto. Escritorios virtuales que sean desechables es otro punto. El tema de que mis datos no residan en una máquina virtual es otro punto. Entonces, la data mía puede estar en la nube, puede estar en, llámese en OneDrive, llámese en Google Drive, llámese en un storage, llámese en una bóveda de seguridad, que ahora esto se vuelve un tema también en boga. Donde yo quiera tener la data, yo la puedo tener. Entonces, si yo desvinculo mis datos de mi máquina, entonces logro esa capacidad de mantener el ritmo con las amenazas cibernéticas. ¿Por qué? Porque si yo tomo mi máquina, que es esta máquina física que estoy usando para hacer este Zoom, y a mí me la roban, mi información no está aquí, está en la nube o en el data center. Entonces, esta pieza que se roban para mí es un elemento físico, no es un elemento lógico. Entonces, para eso me permite a mí esa tranquilidad que mi data y mi información está bien, está segura. Tenemos otra aquí que no estoy segura si ya la respondió, que Dígame. anteriormente durante la charla dice qué roles desempeñan las prácticas de gestión de identidades y accesos MDI en la seguridad de los escritorios virtuales basados en la nube y cómo se pueden utilizar para una mayor seguridad. Sí, sí la respondimos, pero tal vez la quiero ampliar un poco más. De acuerdo. En el tema de entidades, esto es muy sencillo. Yo sé que Arlet es Arlet porque Arlet tiene una biometría, ¿sí? Y solo puede acceder a una aplicación. Entonces, como hacemos en las aplicaciones del teléfono, que tienen la aplicación del banco, me pide poner una huella para acceder a mis cuentas bancarias. A ese nivel yo hago que mi aplicación o mi escritorio virtual pueda funcionar. Entonces, Arlet tiene asignado un escritorio virtual de MDI donde hay validación de identidad por medio de biometría, ¿sí? Y solo Arlet podrá acceder a ese escritorio. Si Arlet hace algo indebido con ese escritorio, la responsabilidad solo recae en Arlet, ¿sí? No puede ser que alguien más tenga la biometría para acceder a ese escritorio. Entonces, no solamente es el acceso a un escritorio virtual, sino que la responsabilidad de parte de ese empleado, funcionario o persona en el uso del consumo del recurso virtual. Entonces, si algo ocurre de manera, llamémosle forense, ¿sí? Después de un ataque, efectivamente, Ale hizo esto, esto y esto porque ella accedió al recurso por medio de su biometría. Bien. Continuamos la conversación con Alexander. Él le dice, sí, muy interesante su respuesta. Actualmente estudio ciberseguridad y me interesa mucho la virtualización. ¿Alguna recomendación para ser expertos en el tema de virtualización? ¿Qué certificaciones recomienda para iniciar en el mundo virtual? Ok, esa es una pregunta muy buena. En el tema de virtualización, vamos a ver, cuando la gente me habla a mí de nube, y hablamos de grandes nubes como AWS, ya mencioné, o Azure, todas esas tecnologías juntas se llaman metodologías de nube. Entonces, la nube no es una tecnología, es una metodología, porque la nube es un conjunto de elementos tecnológicos unidos: almacenamiento, cómputo, red. Entonces, para Alexander, hay varios cursos de AWS que son gratuitos que te van a enseñar los conceptos de virtualización de la nube. Entonces, puedes tomar esos cursos. Hay varios cursos de Microsoft también en temas de virtualización que también pueden introducirlo en el tema de la conceptualización, ¿sí?
Pues cuando hablamos de ciberseguridad, y es un tema que yo lo he visto en muchos webinars, a veces vemos detalles como el tema de ataques, el tema de acceso remoto, el tema de filtración, el tema de robar datos, el tema de cifrado, pero realmente no entendemos que esos componentes realmente son ingredientes de la virtualización. Entonces, ¿cómo un atacante llega a una red? Bueno, porque vulneró el router, el firewall, porque vulneró la lista de accesos, porque se brincó la parte de servidores. Entonces, en temas de estudio, tienes que hacerlo en tres elementos: cómputo, o sea, infraestructura, y red. El tema de la red es muy importante. Entonces, para este compañero Alexander también hay cursos, hay varios cursos. Palo Alto tienen cursos, Fortinet tiene cursos, varias marcas, WatchGuard tienen cursos, hay un montón de marcas, Checkpoint, para no decir muchas marcas, porque realmente mi interés no es promocionar ninguna marca, pero hay muchos fabricantes que tienen su forma de enviar o de dar un mensaje en el tema de seguridad. Pero yo sí me he enfocado en el tema de seguridad y me ha gustado mucho el tema de Fortinet. Fortinet está muy orientado en el tema de seguridad junto con Palo Alto. Tenemos aquí una solicitud para ver si usted puede reforzar un poquito más este tema. Dice, si en los ambientes de servidores de alta disponibilidad yo podría crear ambientes virtuales para que esta virtualización permita tener aplicaciones para que los servidores sean gestionados o sea usados solo por usuarios de administración y así mitigar el Ah, riesgo de acceso directo a sí, los servidores. sí, esa pregunta fue por el tema del Jumper PC. Ujú. Ok, ese tema de Jumper PC es una adopción, es un mecanismo de seguridad que la banca aquí en Costa Rica se está usando. Muchos bancos públicos y privados están usando este concepto. Yo ya había visto este tipo de tecnología Jumper PC en otros lados, fuera de Costa Rica, y es que esta capacidad es de crear máquinas virtuales en un segmento especial, donde yo tengo una burbuja a través de una VLAN protegida, y yo digo, esta burbuja solo tiene acceso Pepe, Ana y Juan, perdón que lo diga así, ¿verdad? Entonces, esas tres personas tienen acceso a estos jumpers, y estos jumpers están monitoreados, están logueados, están restringidos a que solo pueden hacer el salto a los servidores de administración, a los equipos de los hipervisores. Entonces, lógicamente, aquí me va a crear a mí algo enormemente llamado salto lateral. Entonces, estos equipos me permiten hacer esa segmentación entre mi red LAN, que es la red LAN de trabajo, y la red de servidores, ¿sí? Entonces, el servidor solo va a atender el jumper, nada más. No va a atender el PC del gerente de TI, no va a atender al PC del soportista del departamento de TI, sino que el jumper va a atender solamente a dedo qué personas tienen acceso a este equipo, ¿sí? Y este equipo hace el salto hacia las máquinas que tiene que hacer. No solamente máquinas, hablo de routers, hablo de firewalls y hablo de switches. O sea, todos los equipos críticos del negocio, ¿sí? Y sistemas de almacenamiento solo son accedidos a través de Jumper, nada más. Vamos aquí con la última pregunta de Mauricio. Dice, tengo varios equipos de cómputo mediante un dominio. ¿Cómo podría yo que las sesiones sean virtuales? Esto por el tema de seguridad de la información que por norma no pide la protección de la misma para evitar eliminación, etcétera. Ujú. Ok, cuando él habla de tengo varios equipos físicos dentro de un dominio, ¿cómo hago para poder hacerlo? Bueno, la única forma para hacer esto es virtualizando, ¿sí? Como repito, hay dos formas de hacer virtualización de escritorios. Una es VDI, hay un montón de marcas, no voy a decir marcas porque usted me dijo algunas certificaciones mías como Citrix, Microsoft, sí, VMware, son algunas marcas que ofrecen VDI. Y hay MDI, que es el tema de multiplexación, que es una marca que nosotros manejamos llamado One-on-One Technologies. Pero el concepto, sea VDI o sea MDI, el escritorio es virtual, ¿sí? Y entonces ese escritorio virtual yo lo puedo controlar. Yo puedo, no le va a abrir los puertos USB, ¿sí? Entonces si alguien llega con una llave, ¿sí? Y la conecta en el equipo, esa llave se está infectada, o si esa persona quiere llevarse la base de datos de su empresa en esa llave, ¿sí? No lo va a poder hacer, porque la máquina virtual tiene la capacidad para cerrarle como si fueran tuercas y decir, aquí no vas a poder imprimir, no vas a poder usar los puertos USB,
no vas a poder conectar desde tu casa, ¿sí? O no te vas a poder pegar desde Panamá, solo desde Costa Rica. O diferente, puedes pegarte de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué tiene que hacer un empleado a las 5 de la mañana con una máquina virtual? Ahora, hago esta observación porque muchos de los ataques en Costa Rica, y hablo de instituciones públicas, fueron en fines de semana y de madrugada. Entonces, si los sistemas de virtualización hubieran tenido las zonas horarias definidas, entonces el atacante, el hacker que se conectó remotamente a ese equipo, no hubiera podido acceder a ese equipo porque estaba fuera de la hora laboral de uso. Me voy a entender, sí, transmito bien el mensaje. Sí, señor. Entonces, este concepto de poder crear la máquina a un tema granular, ¿sí? ¿Quién la usa? Si usa huella digital para usarla, si la usa en su casa, si tiene el dispositivo correcto, si está dentro de la jornada laboral, ¿sí? Entonces yo hago que la máquina se haga más y más cerrada, más hermética. Ahora, hago el escenario más feo. ¿Qué pasa cuando una máquina virtual es atacada? ¿Sí? Entonces, cuando una máquina virtual es atacada, tenemos que pensar y entender que la máquina virtual está dentro de una estructura, usted se acuerda, la parte del pastel, con diferentes capas, y cada capa tiene que interactuar diciendo, alerta, la máquina virtual está con un CPU al 95% y no hay nadie conectado a la máquina. ¿Qué está pasando? Son preguntas que tenemos que hacernos. Alerta, la máquina tiene un tráfico de muchos gigabits por segundo. ¿Qué está pasando? Abro paréntesis. Los ataques que hicieron tanto en Hacienda como en la Caja Costarricense de Seguro Social y otras entidades públicas se transfirieron 600 gigas. O sea, estamos hablando de pasar un elefante por la puerta. No un elefante, varios elefantes. Entonces, cuando tengo capas virtuales controladas y monitoreadas, si tengo una conducta anómala sobre un recurso, entonces las alertas aparecen. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Una máquina virtual me la dan a mí y yo me pongo a bajar películas con mi máquina virtual con enlace de la empresa y cada película pesa 4 o 5 gigas y tengo 20 películas bajadas, la máquina virtual reporta el uso de consumo de esa persona. Entonces sé que esa máquina virtual está haciendo algo anómalo. Y la virtualización me permite mantener esas mecánicas entre decisiones de negocio que pueden ser automatizadas o pueden ser manuales. Entonces, esas alertas me llegan a mí, no hay que complicar mucho la parte de control. Esos componentes ya están intrínsecamente, Arlet, integrados en la solución de virtualización. En la mayoría de soluciones de virtualización, el 80% de lo que yo he hablado lo cubre. El otro 20%, lógicamente, es expertise y conocimiento de la persona que implementa, pero Ah, las herramientas traen todo eso. bueno, imagínese que hemos respondido o ha respondido usted con muchísimo detenimiento, pues todas las preguntas que hemos tenido. Don Wendel, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por la paciencia, por la participación también y por ser parte, digamos, de todo este ciclo de charlas que hemos tenido desde que emprendimos la tarea de llevar formación y capacitación en ese tema tan relevante para el país y para el mundo entero, definitivamente. Claro que sí. Hoy es nuestro último webinar, cerramos con broche de oro, como se dice, la Muchas cereza en el gracias. pastel. De verdad que sí, Wender, muchísimas gracias y también a nuestro patrocinador Diamante Sea Servicios Múltiples por haber facilitado su participación de hoy. Nuevamente agradecemos también a nuestros otros patrocinadores Diamantes, PC Central, GBM, SWAT, SEA Servicios Múltiples, nuevamente lo mencionamos, AWS, SOIN e Interamericana de Comunicación. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado durante estos 4 meses. Los esperamos, por supuesto, en el seminario que ya estamos planeando para el 2024, el seminario de ciberseguridad, con todos los temas de vanguardia y así como tuvimos a Wendell hoy, esperamos tenerlo también en unos pocos meses. Así será, Wendell. Estoy para servirles. De verdad que ha sido un placer tenerlos acá.
Espero haber sido claro. A veces hay muchas palabras que son técnicas y muchos conceptos que son complejos, pero traté de simplificarlo al máximo y sobre todo, pues, desearles lo mejor para esta 2024, que se virtualicen lo máximo posible. Ese es mi deseo, que tengan un muy buen año. Nos vemos. Muchas gracias y es un excelente deseo para cerrar el año y para las buenas prácticas de todo el sector empresarial. Muchas gracias a todas y todos y que tengan muy buenas tardes.